todos. Gracias por elegir una mañana más nuestra compañía. Buenos días. El cáncer es un procedimiento de la naturaleza para facilitar que los seres humanos superemos los conflictos biológicos. Una vez vivido ese conflicto, enfermamos. Después, el cansancio y el dolor son de alguna forma nuestros aliados, porque nos avisan que debemos descansar para que la energía canalizada por el cerebro nos ayude a la recuperación. En realidad, esta es una visión del cáncer que quizás podríamos ampliar a todas las enfermedades, porque así devolveríamos al ser humano el timón de su ser y le haríamos protagonista de su vida. Hoy vamos a recibir en preguntas y respuestas de nuevo al Dr. Hammer, que, recordemos, leyó su tesis sobre la ley de hierro del cáncer en el año 1981 en la Facultad Alemana de Tübingen. Posteriormente, sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del Dr. Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, Dr. Birmayer, a la que siguieron la de otros equipos médicos y facultades de diversos países. Y en realidad eso es lo que hicieron cuando cuando emitimos el primero de los programas en conversación con el Dr. Hammer y cuando se emitió la repetición de esa conversación, porque realmente el interés y la expectación han sido grandes, no solamente en España, sino en todos los países europeos y americanos que siguen nuestro programa a través del canal internacional. Dr. Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. Pues sí. La verdad es que estoy muy agradecido de que se pueda emitir todo esto en España y en América Latina. La verdad es que en Alemania, desde hace 14 años, somos totalmente acallados desde las más altas instancias y, sin duda alguna, el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley, una medicina como la medicina tradicional, lo que es extraño es que ésta sí pueda presentarse día a día en televisión, mientras que la nueva medicina, que solo se rige por 5 leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras, es una medicina excluida desde hace muchísimos años. Y el portavoz de los profesores alemanes de ciencias naturales, el profesor Beck, en Bonn, lo que ha hecho es que ha calificado este ocultamiento de conocimientos como lo más grave que ha cometido la humanidad. Lo que pasa, doctor Hammer, perdone, que esto se hace, es decir, si hay ocultamiento no solamente es en este caso, se supone que sucede en muchos otros campos de la vida, ¿no? Asusta quizás el conocimiento a grandes niveles, ¿no? Esto pueden hablar los filósofos, los escritores, cualquier disciplina, ¿no?, del conocimiento. Pues sí, pero en este caso se produce la muerte de los pacientes y el 95% podría sobrevivir después de esta experiencia que abarca 20.000 casos que tenemos. Y en la medicina escolar, pues todos mueren, todos fallecen. Y esto es lo que a mí me tortura, lo que encuentro horrible. Veo a estos pobres pacientes ante mí y no les puedo ayudar oficialmente. Esto es lo que me tortura. Es un enorme desprecio a la humanidad que se aprecia allí, que los seres humanos no pueden informarse unos a otros acerca de esa maravillosa nueva medicina que solo se rige por leyes biológicas. Pues yo le agradezco que usted haya aceptado de nuevo nuestra invitación y lo que sí que me gustaría es que intentáramos hacer la conversación lo más accesible
posible a todas las personas que nos están viendo, porque todo el mundo que se ha puesto en contacto con el equipo del programa solicitando información querían saber, primero, dónde leer sus obras, cómo conectar con las personas que trabajan con usted en equipo y, sobre todo, conocer mucho más a fondo todas las cuestiones que avanzamos en el programa anterior. Así que yo le agradecería que usted fuera lo más sintético posible en la exposición para que pudiéramos enumerar muchas cuestiones, para que fueran fácilmente comprensibles, ¿no?, por la audiencia. Si le parece, vamos a presentar de nuevo a alguien que ustedes ya conocieron también en el anterior programa y que forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas, que es Ana Pena. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Le importaría hacernos una aproximación, un breve resumen de esa ley de hierro del cáncer a la que hicimos referencia en el otro programa, de una forma muy breve, para que los telespectadores recordaran sobre qué bases movemos esta conversación? Pues encantada, por supuesto, solo faltaba. Pues un poco lo que el doctor Hammer ha expresado en esa ley, que es una ley biológica que está fundada además en la experiencia de miles de casos, como acaba de decir, es que en el inicio de la enfermedad de tipo canceroso, como de todas las demás enfermedades, lo que hay es un conflicto psíquico, un conflicto mental, biológico, para distinguirlo de otros conflictos elaborados, un conflicto que la persona vive en aislamiento, que la pilla a contrapié y que la tiene durante un tiempo muy obsesionada y preocupada hasta que consigue su resolución o no. Entonces, este conflicto que se plantea en el terreno psíquico, en el mismo momento en que se produce, origina lo que él llama un DHS, es decir, un cortocircuito en el cerebro, en una zona del cerebro muy específica, la que tiene que ver con la vivencia subjetiva de la persona, que bueno, el cerebro tiene tres grandes capas, él lo ha estudiado muy bien, y cada una de ellas, digamos, que responde a una geografía de conflictos muy determinada. Entonces, la vivencia de esa persona hace que en esa parte del cerebro se cree una especie de cortocircuito electromagnético, lo que él llama un DHS. En el momento en que la persona, al mismo tiempo que sufre el conflicto psíquico y su cerebro se ve afectado, desarrolla en una parte muy específica del cuerpo, la que está en conexión con esa parte del cerebro, un tipo de cáncer que puede ser pues por proliferación, por necrosis, un tipo de dolencia específica, orgánica. Y aquí tenemos los tres planos perfectamente imbricados. Mientras la persona está intentando resolver ese conflicto, lo cual es muy positivo porque realmente la vida pone conflictos, las personas debemos intentar resolverlos de la mejor manera que podemos y el cerebro nos brinda esa oportunidad. No para enfermar, sino para crecer. Evidentemente, para crecer. También puede ser que no lo resolvamos y entonces habrá que ver qué ocurre con nuestra vida, etcétera. En el momento en que está tratando de resolverlo, la persona está en lo que sería la primera fase de la enfermedad, está en simpaticotonía, que quiere decir que está muy nerviosa, que no duerme bien. Hay una serie de datos que nos hacen ver que esa persona está, digamos, peleando por intentar arreglar el problema, ¿no? No come bien, no duerme bien, tiene las manos frías, está con todo el cuerpo un poco, digamos, constreñido, porque sobre todo quiere resolver el problema. Cuando el problema prácticamente se resuelve, luego hay distintas vías para abordar eso, cómo se puede resolver y eso lo explicaremos, esa persona, digamos, que da un cambio a partir de que asume la resolución del conflicto. Pasa a la segunda fase de su enfermedad, de cáncer como de cualquier otra, que sería lo que es la fase caliente, es decir, está más cansada, duerme bien, recupera el apetito, en un momento dado el cerebro empieza a tomar las riendas para reparar, digamos, lo que sería ese DHS, se hace pues un edema, o sea, pues una especie de, como si fuera que va... ¿De parachoques? Sí, de parachoques, pero para ir reabsorbiendo y cicatrizando ese pequeño cortocircuito, dicho así, y paralelamente en el cuerpo el cáncer deja de crecer. Luego eso tiene distintas formas, o se enquista, o se reabsorbe, o se elimina, etcétera, etcétera, dicho muy así, ¿no? Digamos que el cáncer para de crecer y acaba curándose, ¿no? Entonces es interesante ver cómo psíquicamente la persona ha recuperado el apetito, el sueño, etcétera, etcétera, ha recuperado, digamos, las ganas de afrontar todos los demás aspectos de su vida, ya no está preocupada por el problema, y el cerebro y el cuerpo siguen inmediatamente, paralelamente, ese mismo proceso. Después de una fase de curación que podemos precisar que pueda tener bueno, debe asumir algún problema, debe descansar bien, debe comer bien, debe cuidarse un poco, etcétera, etcétera, pero sobre todo debe estar muy tranquila y no tener ningún miedo a ninguno de los síntomas que aparezcan o que puedan aparecer
y que la medicina convencional malinterpreta muchísimo, lo que debe hacer es estar lo más tranquila posible, lo más arropada posible también, para que no se asuste, para que no haga otro conflicto, para que no recaiga y demás, y pues dejar un poco que el proceso siga. Que la naturaleza abre su curso. Sí, sí, y que el cerebro un poco mande todo ese curso, porque lo manda muy tranquilamente y muy bien, si nadie interfiere negativamente, por decirlo así, y al cabo de X tiempo, puede ser más o menos, según lo que haya durado el conflicto, pues esa persona recupera la normalidad y el funcionamiento cotidiano normal que tenía antes de la enfermedad, digamos. Uno de los compromisos que hemos establecido con nuestros telespectadores es realmente explicarles cuáles son los procesos de curación o cuál sería un poco la estructura en la que se asienta el tratamiento, por llamarle de alguna manera, o la forma terapéutica de tratamiento de la nueva medicina. Pero antes, doctor Hammer, aunque fuera de una forma muy sintética, me gustaría que usted nos resumiera, nos diera una ligera idea, porque evidentemente son temas más médicos que quizás no estén al alcance de todos los telespectadores, pero sí para tener una idea cuáles son esas bases, esas 5 leyes fundamentales en las que sustenta su nueva medicina. Hemos hablado de la ley de hierro del cáncer, podríamos hablar también de la naturaleza bifásica de las enfermedades, que de alguna manera queda reflejada en la explicación que nos hizo Ana Pena, ¿no? En muchas ocasiones, en nuestra educación sanitaria, 2 partes de lo que es lo mismo es considerado 2 enfermedades distintas. Usted lo ve de otra manera, ¿no? Pues sí. Hemos aprendido algo que en el pasado nunca suscitó el interés de nadie. Hemos aprendido que la medicina transcurre en función de unas leyes biológicas. Conocemos 5, pero quizá existan más. Y esa naturaleza bifásica es una ley biológica. Y como acaba de esbozar la señora Ana Pena, decía que hay primero una fase activa del conflicto, luego hay una fase de curación una vez resuelto el conflicto, pero también hemos aprendido que todo se rige por esas 3 hojas germinales. En fin, no vamos a pormenorizar, no vamos a complicar las cosas, pero hemos visto que existe un maravilloso orden, un orden que se rige por estas 3 hojas germinales como existen en la biología, a nivel interno, medio y externo, endodérmico, mesodérmico y exodérmico. En fin, que todo tiene ese ordenamiento tridimensional. Y todo lo que pensábamos en el pasado, que es un desorden, un trastorno, que son enfermedades, todo eso no es correcto. Y también nos percatamos que en el cerebro todos los conflictos, todos los focos, según Dirk Hammer, como decían mis enemigos, pues todo esto se ordena en función de estos 3 niveles. O sea, de alguna manera podríamos decir... podríamos decir de alguna manera que es dentro de nuestra evolución lógica como seres humanos, como seres vivos, como biología, es lógico que aparezcan esos conflictos y esos problemas de salud, como los denominamos. ¿Está de alguna manera programado en nosotros? Bueno, en el pasado esto lo veíamos como enfermedades, como patologías, y yo al principio también pensaba así, pero esto fue un error. Las enfermedades, como nos indica la 5ª ley biológica, las enfermedades, digo, en cada uno de los casos, pues no son más que programas especiales con un profundo sentido de la naturaleza. Es decir, que hemos cometido un error, un burdo error. No hemos podido dominar un conflicto, por ejemplo. Repentinamente, sin darnos cuenta, nos enfrentábamos a una situación que de buenas a primeras no podíamos resolver. Y ahora, junto con la naturaleza, interviene un programa especial y con este DHS, este shock del conflicto, este programa especial se pone en marcha y lo que hace es que nos brinda una oportunidad para superar este atolladero. Es decir, que estas enfermedades, estas patologías que intentábamos tratar en el pasado como si fuera algo malo, un trastorno, una avería de la naturaleza,
Pues esto es algo que ahora percibimos como un hecho consentido, como un hecho activo que nos depara la madre naturaleza. Y ya no es necesario tratar como hacíamos en el pasado, sino que ahora hemos de mostrarle al paciente y decirle, mira, aquí es donde has cometido un burdo error. Aquí es donde se ha puesto en marcha este programa especial de la naturaleza. Y ahora tienes que aguantar a lo largo de todo este programa. Nosotros te ayudaremos en la resolución de este conflicto, luego vendrá la curación y todo estará bien. Y el 95% sobrevive al hacerlo así. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque el paciente es jefe de todo este procedimiento, mientras que el médico, en nuestro caso, solo es el experto, ese buen amigo que le dice al paciente lo que haría él si se viera afecto de la misma situación. Y todo ha cambiado. El paciente, que en el pasado era objeto de un tratamiento, era totalmente pasivo, el médico era quien lo trataba, pues ahora el paciente se ha convertido en su propio jefe y dice, a ver, médico, ¿qué tienes que ofrecerme? Bueno, pues a ver, médico, ya que usted esté aquí, solucióneme un problema, porque verá, con toda esa historia de los microbios y de las enfermedades infecciosas, ¿cómo debemos contemplarla entonces según los esquemas de la nueva medicina? Porque hasta ahora éramos unos pobres indefensos atacados por los malísimos microbios. Entonces ahora, si resulta que no es así, cuéntemelo, por favor. Bueno, estábamos no tan indefensos, porque nuestra falta de conocimiento, nuestra incomprensión, eso era lo que nos daba la indefensión, porque los animales en un 80 o 90% vuelven a sanar, se curan ante este tipo de conflictos, sin tener que recurrir a medicamentos, sin hacer nada en especial. Lo único que hacen es que resuelven su conflicto a la segunda tentativa, y entonces se restablece la función normal, es decir, la salud normal. En cuanto a los microbios, pues ahí radicaba nuestra falta de entendimiento. Pensábamos que los microbios eran los que causaban nuestra enfermedad, pero esto no era así. Bueno, luego dijimos, pues hay microbios patógenos y microbios no patógenos. Tampoco eso fue cierto. Lo que ocurre es que los microbios solo se les permite empezar a trabajar una vez resuelto el conflicto, después de la lisis del conflicto. En esa fase caliente es cuando empiezan a poner manos a la obra. Y nosotros habíamos confundido lo que era el efecto y la causa. Pensábamos inicialmente que eran los microbios los que causaban nuestra patología, pero eso no es así, porque nosotros ya éramos seres enfermos al principio del DHS, al principio de la fase simpatotónica, la fase activa del conflicto, y los microbios lo único que hacen es ayudar a reparar todo esto. Son nuestros amigos, son nuestros ayudantes, no estamos tan indefensos. Y sabiendo esto, sabemos que tendremos un poquitín de fiebre o quizá fiebre muy alta según el nivel. Sabremos que estaremos cansados, sabremos que no podremos levantarnos y ponernos a pasear, que tendremos que pasar unas semanas en cama. Todo eso lo entenderemos, pero ya no nos parecerá tan grave. Si le parece, doctor Hammer, después volvemos a este tema y comentamos de nuevo todo lo relacionado con el contagio de las enfermedades infecciosas. El doctor Juan Manuel Gutiérrez Viñuales es especialista en neuralterapia y también nos acompaña esta mañana. Antes el doctor Hammer ha hecho referencia a que de alguna forma estamos programados, entre comillas, a nivel biológico, a nivel genético. Pero buenos días, doctor Gutiérrez. ¿Para qué estamos programados? ¿Para la salud o para la enfermedad? Pues yo creo que el organismo principalmente, sobre todo, está programado para la salud, ¿no? Y para autocurarse. Y eso nos lleva a tomar la quinta ley, ¿no? Que la quinta ley viene a decir que lo que nosotros denominamos enfermedades en nuestra visión de la salud responden a un programa biológico especial de la naturaleza, pero que además tiene un profundo sentido filogenético, es decir, nos engancha con toda la creación. Y ese es el gran motor que hace que todo vaya hacia adelante, ¿no? Con una visión mucho más allá de la que nosotros podemos tener ahora mismo, ¿no? Y hace que muchas veces en la medicina convencional no se entiendan los procesos de la enfermedad
correctamente, sino que se vean desde un punto de vista negativo, si queremos decirlo así, y no con ese sentido que el doctor Hammer apuntaba, de que responden a un sentido que el organismo tiene para poder salir de una situación en la que se ha visto inmerso. Ustedes, los profesionales de la salud, pueden aplicar toda la teoría de la nueva medicina a cualquier tipo de enfermedad, es decir, cualquier enfermedad puede ser contemplada bajo esas 5 leyes y tratada en consecuencia a ellas. Sí, porque todas las enfermedades se engloban dentro de los seres vivos y todas se engloban dentro de las hojas blastodérmicas que ha hecho referencia antes el doctor Hammer. Entonces, todos los seres vivos y principalmente el ser humano se engloba en él todas las enfermedades dentro de esa visión. Entonces, ningún tratamiento, aunque la enfermedad sea la misma, será igual. No, porque como ya comentábamos anteriormente, cada tratamiento va en función de la vivencia de la persona que ha tenido la situación, el síndrome de Hammer. Los telespectadores que siguieron el primer programa, al que usted asistió también en compañía del doctor Hammer, preguntaban ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Hay pastillas? ¿Hay inyecciones? ¿Hay ataques al organismo tipo quimioterapia, radioterapia y demás? Yo creo que ya en el primer programa, cuando después algunas personas que he visto en la consulta me han comentado que quizás yo fui demasiado un poco filósofo en la forma de explicarme, ¿no? Pero por eso yo insisto. Pero yo es que creo que es muy importante comprender bien la visión de la nueva medicina, porque es la única forma de poder entender la interpretación que el organismo hace en esos 3 niveles, psíquico, cerebral y orgánico, de manera conjunta. Y si no se entiende, es muy difícil establecer el tratamiento, porque no es decir hay que tomarse unas pastillas, no hay que decir hay que ponerse unas inyecciones, sino hay que decir tienes que comprender tu situación, tu vivencia, tienes que comprender tu vida. Entonces, pues reengancharía con lo que en el programa anterior ya había comentado, ¿no? Quizás, si me permites poner un pequeño ejemplo, hoy me he ido a comprar una corbata al Corte Inglés y engancho para comentar que en la física moderna explica muchos procesos del ser humano que yo creo que entroncan mucho con la visión de Hammer, porque el corazón y los pulmones funcionan dentro de lo que es la física del caos. Pero muchas veces no entendemos qué es el caos y lo consideramos como algo negativo, y en el cáncer se ha visto mucho como un caos. Pero poniendo un ejemplo pequeñito, si vemos el Corte Inglés desde fuera, sin saber lo que es, estamos viendo a muchas personas que van de aquí para allá, suben escaleras, se paran y no entendemos qué es. Pero cada persona sabe lo que está haciendo, sabe a dónde va y sabe lo que quiere. Pero si ahora en el mismo Corte Inglés prendemos un fuego, entonces ya la gente hace exactamente lo mismo, pero no sabe dónde va, se para de pánico, sale corriendo. El caos tiene un sentido, el cáncer tiene un sentido en la biología de todos los seres vivos. Creo que ese es el gran matiz diferente y que hay que comprender. Quizás también una de las ventajas es todos los conocimientos actuales que nos han llevado a conocer que no hay una gran diferencia entre la mente y el cuerpo, que cada célula es mente y cuerpo, y que cada nervio es mente y cuerpo, y que cada órgano es mente y cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Es que eso es la esencia de la ley de la ley férrea del cáncer, ¿no? Es que psique, cerebro y órgano están unidos, no se pueden separar, los separamos didácticamente. Movemos los 3 planos para poder valorar uno u otro en función de los datos que tenemos, pero no podemos separarlo. El ser humano lo estudiamos en la carrera, anatomía por un lado, fisiología por otro, pero a la hora de la verdad el paciente es uno indivisible y quizá eso lo olvidamos a veces un poco, entonces vamos yendo a cada especialista, ¿no? Aquí recuperamos un poco la visión global de ese ser humano, ¿no? Entonces enganchamos con ese médico amigo que decía Hammer, ¿no? Que está para como puente de enlace. Pues a ver si otro médico amigo nos ayuda, el doctor Fermín Moriano. Buenos días. Hola. Vamos a ver, ¿y entonces en qué papel quedan ustedes? Porque tal como estamos explicando las cosas, resulta que todo lo hace el paciente, todo lo hace su cerebro, su cuerpo, su organismo, su biología. ¿Ustedes han dejado de ser el mago de la tribu, entonces? Hombre, desde luego que hemos dejado de ser el mago de la tribu. Es importante saber que la nueva medicina lo que le permite al paciente es saber cuál es el problema de su enfermedad, por qué se produce su enfermedad. El médico se convierte en aquel que le da las cartas de navegación. Pero dígame entonces dónde está la diferencia con el psicoanalista, que escucharía también a su paciente explicar su conflicto. Bien, la diferencia está en que el médico de la nueva medicina, al tener el conocimiento que no tiene el psicoanalista de los 3 niveles que ha dicho mi compañero antes, que es el psíquico, el cerebral y el orgánico, puede interpretar perfectamente lo que está ocurriendo, saber si una persona se encuentra en fase activa de conflicto o en fase de solución.
Si está en fase activa del conflicto, hay que ponerle a la persona ante esa situación que inmediatamente identifica como propia. No es divagar sobre su vida psicológica, sino sobre una causa muy concreta y específica, sobre un conflicto que es el que le ha causado esa enfermedad. ¿Me comprende? Entonces, inmediatamente esa persona, a partir de ese momento, puede desencadenar, está facultada para desencadenar la otra fase de la enfermedad, que es su fase de curación. Claro, pero no se necesitan herramientas terapéuticas entonces, tipo, volvamos a lo de siempre, pastillas, inyecciones o cualquier otro tipo de tratamiento. Bien, el cerebro en el momento... ¿Siempre hay algún tipo de apoyo, de ayuda que es necesario? Efectivamente, en el momento que el cerebro recibe la orden de fase de solución, porque la persona ha resuelto su conflicto, el cerebro desencadena una sintomatología de curación. Esa sintomatología es la que tradicionalmente ha sido malinterpretada por la medicina clásica. Es decir, un dolor ha sido siempre un sinónimo de que la enfermedad se agrava. Entonces, el médico de la nueva medicina es capaz de valorar esa sintomatología de solución de manera que, sin interferir la orden cerebral, que es la que realmente va a curar al paciente, porque tiene capacidad absoluta para hacerlo, sin interferir en ella, aliviar toda aquella sintomatología que en un momento dado pueda crear a la persona unas ciertas molestias. Pero, por supuesto, siempre tratando de evitar una terapia, que es las terapias que mayormente se hacen actualmente, que no tiene en cuenta la orden cerebral y que, por lo tanto, la mayoría de las veces, más que ayudar, lo que hace es interrumpir el proceso natural y biológico de curación que todos llevamos dentro. Pues ahora vamos a hacer otra suposición con Ana Pena. Supongamos que hemos solucionado el conflicto y que ya lo tenemos todo resuelto, estamos más sanos que una manzana, sin gusano, por cierto. Pero ¿qué pasa si uno tropieza dos veces en la misma piedra? Es decir, supongamos que nos vuelve a agobiar o a afligir la misma circunstancia de nuestra vida personal, profesional o de entorno. ¿Qué pasa? ¿Volvemos a enfermar exactamente igual que antes o realmente hemos tenido ya algún tipo de pista, entre comillas, con el conflicto ya superado y vivido? Bueno, puede haber varias situaciones. La situación ideal es que si si has entendido el conflicto, su origen y lo has resuelto, una vez que te encuentres en una situación paralela o parecida, sepas abordarla de manera que no desencadene todo el proceso y que no te suponga otro nuevo conflicto. Eso sería lo ideal. Sí, pero somos no humanos. siempre ocurre, claro, exactamente. Entonces sí puede ser que se den recidivas, que se den recaídas y que la persona vuelva a tener, digamos, un rebrote de la enfermedad, la que sea, que prácticamente presentaría los mismos síntomas, quizá incluso algo peores o con alguna dificultad añadida por el hecho de que pues vuelve a dar en la misma piedra de toque. Es lo que el doctor Hammer creo que llama así coloquialmente los conflictos en raíl o algo por el estilo, ¿no? Que bueno, que es un poco... Pues la imagen es la del raíl de los viejos tranvías, ¿no? O sea, la persona vuelve a topar y de nuevo reencarrila toda la problemática por el mismo cauce, digamos, por donde ya había tenido un problema anterior con todas sus distintas implicaciones cerebrales, orgánicas y físicas. Eso sí puede ocurrir. No significa que también se puede resolver, aunque recaiga. Tiene resolución y además a lo mejor incluso es como más factible reabordarlo, pero sí ocurre, hay momentos en los que ocurre eso. A mí me gustaría conocer la opinión del doctor Hammer cuando ve a periodistas como Ana Pena y a profesionales de la salud como los doctores que están hoy con nosotros. Supongo que es una satisfacción para usted pensar que realmente hay profesionales que ayudan a la divulgación y al conocimiento de sus descubrimientos, ¿no? Pues sí. La verdad es que cualquier persona inteligente lo entenderá si le pone corazón, porque en el reino animal también los animales de forma intuitiva o, como decimos, instintivamente deben entender para poder sobrevivir. Pero lo que es maravilloso es que los animales en un 80 o 90% sobreviven a este tipo de conflictos y nuestros éxitos, si no hiciéramos nada, pues también alcanzarían el 80 al 90%. Según la medicina clásica, todos acaban muriendo, ¿no? Ahora interviene el médico de la medicina nueva y ahora es cuando ya conocemos estas leyes de la naturaleza y ahora el médico puede ayudar al paciente de forma que al final pueden sobrevivir el 95%. Esto es fantástico y lo hemos corroborado en 20.000 pacientes. De todas formas, usted ha dicho, es que yo quería recuperar
recuperar sus palabras. Usted ha dicho no hacer nada. No hacer nada no significa abandonarse a la enfermedad. Supongo que no hacer nada de una forma activa, es decir, no hacer nada que interfiera en nuestro proceso cerebral, pero hacer sí. Pues sí, lo que ocurre es que muchos pacientes que no entienden esta nueva medicina, cuando pues van al médico, pues a veces dicen, es un médico que solo ha estado 2 horas hablando conmigo, pero no me ha hecho nada, es un mal médico. Pero en realidad, estos médicos de la nueva medicina han de estar altamente cualificados. Han de ser médicos que dominen todas las especialidades y además a todos los 3 niveles. Han de conocer estos programas especiales de la naturaleza y además han de ser casi como detectives. Y si poseen todas estas facultades, pues además de todo esto han de poseer un carisma para poder decir, a ver, ven, amigo mío, creo que esta es la vía que a ti te conviene. Es decir, que es un médico que ha de poder ponerse en el lugar del paciente, una mujer de edad avanzada, una niña de 3 años de edad, qué sé yo. Y es un médico que ha de poder imaginar qué es lo que más conviene para la resolución del conflicto de ese ser humano. Y eso es lo que cautiva. Y sabemos que la nueva medicina es como las matemáticas, como unas matemáticas de superdetective, en fin, de un juez de instrucción. Sabemos exactamente lo que va a ocurrir o lo que va a ocurrir cuando ha pasado tal o cual cosa. Pues a ver qué nota le pone a uno de los médicos que trabajan con sus teorías. Perfecto, doctor Gutiérrez Viñuales, supongamos que llega a su consulta una persona muy agobiada, muy preocupada, que ha sido diagnosticada de cáncer, que ha tenido un tratamiento X y que en estos momentos le anuncian que tiene metástasis. ¿Usted cómo le atendería? Volvamos al ejemplo práctico, ya que usted nos dijo que casi valía la pena, ¿no?, hablar con ejemplos, porque facilitaba mucho las cosas. Pues yo, retomando mis palabras de antes, le tendría que hacer ver y comprender bien lo que para la nueva medicina significa el concepto de metástasis, que realmente no significa, es decir, que no existen, porque en la nueva medicina lo que se llama metástasis en la medicina convencional son o segundos conflictos, cuando eso se sitúa a nivel orgánico, o son, cuando se habla de metástasis cerebrales, son el foco de Hammer. Entonces, lo más importante es hacerle entender que no existe la metástasis, es decir, que es inviable que un tumor, que un tipo de, de hoja embrionaria se traslade a través del organismo y haga un segundo tumor, transformándose en otro tipo de hoja embrionaria. Entonces, lo más importante es hacerle comprender eso. O sea, no tenemos nada viajando por nuestra sangre y por nuestras células, doctor Moriano. Efectivamente, mire, eso, y me alegra la pregunta, eso es la teoría de Virchow del 76. Es decir, es una teoría que es uno de los pilares fundamentales de la oncología, actualmente, en la medicina clásica. Esa teoría, que es una teoría por la cual un tumor originario puede soltar células que, caminando por la sangre, se puedan implantar en cualquier otro territorio del organismo, es una teoría totalmente falsa, porque además es una teoría que desde entonces no ha sido nunca contrastada. Desde 1976 no se ha encontrado jamás una célula cancerígena viajando por la sangre, a pesar incluso de la cantidad de pruebas de laboratorio que hoy poseemos y que hubieran sido capaces de encontrarla si realmente se hallara en la sangre. Pero además no solamente se dice eso, sino que clásicamente se mantiene que esa célula, además, en su peregrinar por la sangre, un peregrinar que ya decimos que no se ha visto nunca, sufre una metamorfosis. De manera que un cáncer originario que podría ser de hueso se puede pasar al hígado, según la medicina clásica, por vía sanguínea. Pero, sin embargo, en el hígado no da un cáncer óseo, da un cáncer hepático. Para explicar eso, es por lo que se dice que en la sangre sufre una metamorfosis. Hammer demuestra claramente, científicamente, que eso es falso. ¿Por qué? Porque el relé cerebral que rige el hígado solamente se puede afectar por un conflicto que afecte a ese relé. Y no tiene nada que ver en el cerebro con el relé que rige el hueso.
O sea que los seres humanos somos mucho más precisos de lo que a simple vista puede parecer. Efectivamente, pero sin embargo hay que comprender el pánico tan atroz y tan tremendo Sí, claro, que sufre una persona al recibir un shock de cáncer. Usted tiene cáncer. Según cómo viva esa persona ese conflicto, inmediatamente, solamente por ese diagnóstico dicho, puede hacer un shock nuevo, que si lo vive como miedo a la muerte, lesionaría el relé que rige el pulmón. Y que le matará. Y aparecería una metástasis pulmonar. Y dirían, ya se ha pasado, señora, su cáncer de mama al pulmón. No, porque sin embargo, otra señora viviría el shock de decirle que tiene cáncer de otra manera y, por ejemplo, tendría miedo, si es madre de unos hijos, a dejar a sus hijos abandonados. Y entonces se lesionaría el relé que lesiona el hígado, que afecta al hígado. Y esa persona sería diagnosticada de una metástasis hepática. Es importantísimo que la gente sepa que un cáncer de una mama no es una bomba de relojería. Que no hay que tener el miedo atroz de que de aquí se me puede pasar a otra parte del cuerpo. Y que por tanto la mama se desmitifica su gravedad. Porque ya no es una mama que es capaz de matar a una persona. Es una víscera que no tiene importancia para la vida de esa persona, pero que sin embargo, por ser diagnosticada de cáncer, puede hacer multitud de conflictos añadidos que causen esas metástasis. Me gustaría que ustedes conocieran también a Rosa Gainza, que coordina una revista de salud que se llama Alternativas, para saber si realmente el miedo es la palabra que más se asocia al cáncer, por su experiencia en la relación pues, con los periodistas que tratan de temas médicos. Claro. No, el miedo realmente en general es algo que causa en las personas un pánico y que a su vez también puede bajar las defensas y la persona se siente totalmente abatida. Entonces, por eso mismo, lo que tratamos a través de la publicación es dar conocimientos para que las personas puedan elegir libremente cuál es su forma de curarse, porque entendemos que la enfermedad es un camino y ese camino cada uno tiene que saberlo descubrir, por eso se llama Alternativas, porque queremos dar muchas alternativas y opciones, porque creemos que cada persona puede encontrar su técnica para curarse, ¿verdad? Pero lo importante en todo sentido es encontrar ese camino y que demos unas pistas que sean válidas. Y realmente hay respuesta por parte del público de interés hacia todo el conocimiento que quizás no está demasiado extendido. Exactamente, sí, yo creo que es bastante, hay hace 2 años que estamos saliendo y la verdad que se pide, hay una demanda, hay gente que escribe artículos. En la próxima incluso haremos de una persona que ha tenido una enfermedad y ha sido curada por la nueva medicina y también haremos exposiciones sobre la nueva medicina. Y yo creo que además lo importante, aparte de lo que es en sí mismo la nueva medicina, es la actitud de los médicos de estar dando esta opción de que las personas sean las que se curen. Y por eso mismo yo, aparte de saber y de publicar sobre este tema, creo que es importante decir que para mí la actitud del doctor Hammer, porque lo he visto la vez pasada y ya esta vez, es muy importante, no solamente toda la teoría, sino que él como persona, y al que yo le quiero agradecer personalmente, y quiero que el público lo sepa, porque es una persona realmente muy humilde, alegre, sencilla. Y estas son las personas que a mí, aparte de toda su teoría, es lo que me dan realmente confianza. Le agradezco su presencia esta mañana. Me gustaría que le diera el micrófono a Soledad Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. Acérquese un poquito más el micro. A mí me gustaría saber si justamente los profesionales de salud que la atendieron a usted cuando se le dio el diagnóstico de tumor cerebral le dieron esta opción, entre otras muchas que existen, para curarse o cuidarse. No, a mí no me dieron otra opción. La única opción que me dieron era hacer una biopsia, con el consecuente peligro que eso lleva, y luego radiaciones. ¿Y usted optó otro camino? Otro camino. Por suerte, una amiga mía me facilitó una revista que salió un artículo sobre el doctor Hammer, me puse en contacto con la nueva medicina y aquí estoy. ¿Y se la ve feliz? Muy bien, muy contenta. ¿Cuántos años hace que tiene ese diagnóstico? Hace 7 meses. 7 meses. ¿Y cómo se está cuidando? Aparte de conocerse mejor a sí misma y a su biología... Bueno, intento... ¿Ha cambiado cosas? Es decir, ese camino al que hacía referencia Rosa Gainza, ¿realmente ha cambiado para usted su camino vital? Sí, bastante. Y además ahora soy consciente de lo que me hizo enfermar.
Y eso es muy importante. ¿Intenta tenerlo dominado? Sí, un poquito. Por lo menos... No sé si voy a volver a caer, pero vamos, intentaré que no. Bueno, usted hará los posibles porque... Haré los posibles para que no pase. ¿Ha sido importante su entorno? Muchísimo. Ha tenido una ayuda familiar increíble, muy bien, un apoyo con todas las personas relacionadas con la nueva medicina, muy importante. Es decir, que usted lo recomienda, como lo recomiendo los jabones. a todo el mundo. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Ilse Gebele la conocieron en el programa anterior, es terapeuta, y ella tenía mucho interés en volver a remarcar la importancia que tiene dejar a nuestro cerebro en libertad, ¿no? Sería quizás la palabra, para que realmente pueda reaccionar y colaborar en ese proceso de curación a los que ha hecho referencia el doctor Hammer. Es decir, que las drogas que intentan paliar el dolor y sobre todo hacer perder la conciencia de ese dolor son las que usted intenta, con los enfermos que trata, intenta dejar de lado, ¿no? O que ellos quieran voluntariamente dejar de lado. Sí, es muy importante hablar del tratamiento del dolor. Podemos salvar muchas vidas. La medicina ortodoxa utiliza para el tratamiento del dolor sobre todo la morfina o derivados opiáceos. Y la nueva medicina dice un no rotundo al empleo de esto. Se entiende perfectamente. La morfina bloquea la natural tendencia del cerebro a curarse, cambia las oscilaciones cerebrales, hace que la gente sea apática, abúlica, y no puede resolver realmente su conflicto. Así que la nueva medicina dice que no, y realmente nuestros pacientes no necesitan tanta morfina como se piensa generalmente. Pero usted sabe, señora Gebele, que muchas personas dicen es que yo no soporto el dolor, no tolero el dolor. Quizás cada persona tenga un umbral de resistencia al dolor distinto, pero también hay una forma un poco, dijéramos, mental, ¿no?, de enfrentarse a ello. Pero si el dolor va asociado al miedo y al pánico, miedo y pánico al cáncer y a la muerte, se agrava enormemente. Nuestros pacientes saben desde las leyes biológicas de la nueva medicina que solamente aparece dolor en la segunda fase, en la fase de sanación. Bueno, hay algunos tipos de enfermedad que, por ejemplo, la angina de pecho cursa con dolor en la fase activa, ¿no? Pero eso no es la norma. Entonces, saber esto, nuestros pacientes asumen perfectamente su dolor. Bueno, perfectamente quizás no del todo, pero no sufren un dolor total, lo que se llama dolor total. Quizás porque lo han psíquico y físico. Lo han desligado del miedo, quizás. Exactamente, porque el psíquico desde luego está eliminado. Sigue el dolor físico, lógicamente, pero lo toman como un trabajo importante que hay que hacer, algo muy importante en su vida y que los lleva adelante, es beneficioso y bueno. Lo que pasa es que esto choca con la tendencia que hay ahora en los tratamientos del dolor, esa nueva estética, esta nueva sensibilidad, quizás casi sensiblería que tenemos con el dolor, esa nueva casi estética y ética, como digo, del dolor, choca porque hay que eliminarlo como un mal. El dolor tiene su significado, como ya hemos explicado, paraliza, entre otras cosas. En un problema de cáncer óseo, con esa lisis, con esa pérdida de masa ósea, si yo me muevo alegremente porque estoy sedado, pues puede haber fracturas. Así que esto es programado por la naturaleza. Entonces, claro, mientras muchos o algunos por lo menos médicos consideran, y ahora son palabras textuales, consideran que la morfina o los derivados opiáceos hacen menos daño que una taza de chocolate y que lo administramos como el café en la merienda y que lo único, y esto pues vaya cinismo, ¿verdad? Lo único que, la desventaja que tiene la morfina es que es muy, muy barata, pues mientras estamos con esta idea y esto es realmente grave. Y sobre todo si en este momento el paciente decide no quiero morfina ni derivados opiáceos, que tengamos que huir, pues búscate otro hospital, o sea que como si no pudiéramos ya decidir sobre nuestro propio tratamiento. Entonces quiero llamar la atención que tenemos derecho a nuestro tratamiento, que entendemos el dolor, por supuesto, lo sufrimos y lo pasamos, pero es totalmente distinto. Le agradezco también su presencia. Itziar Orube, buenos días. Hola. Ella coordina el grupo de apoyo a la nueva medicina en España y sabe de la cantidad, toneladas
toneladas sería una exageración, pero muchísimas cartas y llamadas telefónicas que el equipo de preguntas y respuestas ha atendido. Y no solamente el equipo de preguntas y respuestas, porque todos los centros territoriales de Televisión Española se vieron bloqueados los 2 días de emisión de este programa. ¿Existe ya posibilidad de recibir información directamente en España o debemos seguir remitiendo a los telespectadores a la clínica directamente a la clínica del Dr. Hammer, o a la clínica, al consultorio del Dr. Hammer? Yo diría que hoy por hoy todavía tenemos que dar el teléfono de la editorial de Alemania y luego ellos, según su criterio, ya irán mandando a los pacientes donde proceda. Porque hay que decir la verdad y es que... Micrófono así, por favor. Hay que decir la verdad y es que todavía tenemos una infraestructura insuficiente para todas las necesidades que hay. Y sería muy necesario poder tener un hospital, además un hospital universitario. Creo que sería un deber del gobierno ofrecer un hospital universitario a una medicina sin hipótesis, a una medicina científica y además universitario para que se pudiera beneficiar pues toda la gente, no solamente los ricos, que sería en caso de un hospital privado. Pero se está hablando de España, supongo que esa misma petición se podría hacer a nivel internacional. Claro, pero bueno, cada uno que lo haga en su sitio. Nosotros ya nos estamos agrupando, ya somos muchos, la verdad que estamos agrupándonos para empezar por lo menos reivindicando que se nos trate con la medicina que queramos. Me gustaría, si no le importa, me deja el micrófono, se lo voy a pasar a otro de los doctores que trabaja según la terapéutica del Dr. Hammer. Buenos días. Es el doctor José María Manjón. Yo no sé si es fácil o difícil en estos momentos compaginar este tipo de tratamientos con la tendencia general o el conocimiento que se tiene en general sobre las enfermedades y sobre el cáncer, sobre la muerte incluso. De alguna manera ha salido, ¿no?, de una forma velada en la conversación con la señora Gebele. Sí, bueno, actualmente el problema que plantea la nueva medicina es que hay una concepción del paciente de que necesita tomar algo. Claro. O sea agua bendita o sea lo que sea. Entonces, a veces en la nueva medicina se utilizan también sustancias. O sea, no es que no se usa nada. O sea, y dice el paciente, bueno, entonces, no, y se queda bloqueado él, sino que realmente solo en un momento determinado, o sea, si las complicaciones de la curación, porque yo también quería comentar un poco que a veces en la curación surgen complicaciones porque el conflicto ha durado mucho tiempo o porque, bueno, ha habido una recidiva del conflicto o otras situaciones que se pueden plantear. Generalmente lo que se produce en la fase de curación es un edema en el cerebro y a veces es necesario utilizar una sustancia como el corticoide, por ejemplo. O a veces para los dolores, por ejemplo, también se puede utilizar una sustancia como paracetamol. O sea, que que todo el mundo puede conseguirlo. Es decir, que hay armas que no interfieren demasiado y que pueden ser útiles. Sí, el problema fundamental es no solo que el paciente lo entienda, el entorno familiar, el entorno médico, porque claro, él va a su médico y le dice, pues no sé, viene, por ejemplo, a la nueva medicina y le explica otra cosa, porque en realidad para el cáncer lo que existe actualmente es una pseudoterapia, no es una terapia, es una pseudoterapia paliativa, o sea, y de hecho te dicen, esto es para paliar el dolor, para paliar... Entonces la nueva medicina lo que realmente pone énfasis es en unas leyes. Claro, y en la posible curación. Exactamente. Me gustaría que Jorge Pérez Calvo, que es dietoterapeuta, es médico naturista, nos dijera si realmente una alimentación X es cancerosa y si realmente hay cosas que deberíamos eliminar de nuestra alimentación o, teniendo en cuenta los fundamentos de la nueva medicina, cuidarse y con comer cosas sanas hay suficiente. Bueno, es cierto que se dice que hay un cierto tipo de cancerígenos, un cierto tipo de productos que producen una propensión hacia el cáncer. Eso está de alguna forma reconocido dentro de una cultura sanitaria general, ¿no? Yo en mi experiencia, hasta conocer al Dr. Hammer, he tenido la experiencia de ver pacientes que se curaban adoptando cambios en su estilo de vida y en su alimentación y quizás de alguna forma mediante el cambio alimenticio cambiando su estilo de vida, y algunos se curaban de cáncer y otros no se curaban. Yo, gracias a la teoría de la nueva medicina y gracias a la nueva medicina, he podido entender ahora de que realmente el que mediante los cambios dietéticos, o gracias a los cambios dietéticos y gracias a los cambios en su actitud de vida, en su forma de vida, eran capaces de resolver estos conflictos
eran los que podían curarse y los que tenían el acierto de ser llevados de una forma adecuada en su fase posconflictiva, ¿no? Entonces creo que en este sentido la dietoterapia puede ayudar a que la persona que sea quizás menos conflictiva o sepa resolver mejor sus conflictos y quizás ayudar, como muy bien decía mi compañero, pues usar corticoides, o un médico naturista puede usar otros tipos de remedios de tipo natural o dietoterapéuticos para hacer una función parecida. Pero lo que es claro es que el esquema en que se mueve la enfermedad es el que dice el doctor Hammer en su teoría, que yo considero realmente muy lúcida. Le agradezco que haya venido. Le pasa el micrófono a Miguel Ángel Salazar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se atreve a hacer en estos primeros días del mes de enero del año 95 un poco de futurólogo? Usted, que también está empeñado en la divulgación de la nueva medicina, ¿ve que va a tener una buena expansión? ¿Cómo lo prevé? Yo estoy totalmente convencido que es la medicina del futuro, y es una medicina que se basa en dos pilares fundamentales, que es el amor y la amistad, porque la gente pues con esto entiende también de que puede compartir sus problemas, que también debemos de dar más tiempo a la gente a escucharnos más entre nosotros y ser un poco más humildes. Bueno, pues si alguien necesita ayuda, pues prestársela. Bueno, usted propone una revolución, que está bien, pero no deja de ser una revolución. Bueno, pero hay que hacerla. Quizá la que necesitamos, por supuesto. Me gustaría, en estos últimos minutos, doctor Hammer, hacer una referencia. Hasta ahora hemos hecho hincapié en la repercusión que los conflictos biológicos, mentales, de entorno, de relación, de trabajo, etcétera, tienen en el cuerpo, en lo que consideramos cuerpo, para hablar de una forma que nos entiendan todos, aunque hemos dicho, ya ha quedado muy claro, que somos una unidad. Pero, ¿y las enfermedades mentales, entonces? ¿Cómo leer esos conflictos en su repercusión en la locura, en la depresión, en la esquizofrenia? Hemos aprendido y hemos ido ampliando conocimientos. En el pasado he estado trabajando durante muchos años en una clínica psiquiátrica, así que conozco muy bien el tema del que hablo. Y hemos aprendido también a entender las enfermedades de la mente en función de la nueva medicina. En general suelen ser dos conflictos distintos los que intervienen en ambas partes de la corteza cerebral. Son conflictos que se producen allí y que también tienen sentido biológico, en el sentido en que descartan al paciente de la competencia. El paciente ya no interviene, pero tampoco es objeto de ataque de sus contrincantes, porque se ha vuelto loco, está un poco loco y ya no interviene. Pero con ello tiene una oportunidad para sobrevivir en esta constelación de la esquizofrenia, por ejemplo. Ante esos dos conflictos, el paciente adelgazará, perderá peso, pero puede alcanzar una edad muy avanzada. Hemos aprendido también a estar muy atentos ante lo que hace la naturaleza, depresión, constelaciones esquizofrénicas, las diferentes paranoias, demencias, etcétera. No existe enfermedad que se pudiera calificar de esto, de enfermedad, que haya sido vista como una sola fase, porque nosotros siempre observamos esta naturaleza bifásica. Son dos fases, son varias enfermedades, entre comillas, lo que antes se calificaba de enfermedades, que ahora se ha convertido en una sola enfermedad, a saber, una fase fría y una fase caliente. Y la nueva medicina abarca perfectamente la totalidad de la medicina. No hay ni una excepción. Todo transcurre en función de estas 5 leyes biológicas. Pero me gustaría agregar algo. La señora Gebele antes decía que ha cambiado la motivación, y eso es cierto, porque observen que el tratamiento hasta ahora era una pseudoterapia paliativa, por desconocimiento, por falta de saber. Ahora es el paciente quien decide como jefe acerca de su propia terapia, y esto es algo que le motiva, libera fuerzas en él insospechadas,
En fin, él ni se imaginaba que era capaz de esto. Un paciente así, pues no le puedes ni obligar con 10 caballos de morfina a nada. Él te dice, bueno, estos dolores de los huesos me durarán de 6 a 10 semanas, pues no voy a tomar morfina, ya está. Sé que no quiero una terapia paliativa de 6, 8 o 10 semanas y luego morirme. No, lo que yo haré es sobrevivir y llegaré a una edad de 80 o incluso a 100 años. Es una motivación completamente nueva. De repente despierta el jefe en él y dice, a partir de hoy las cosas van a cambiar. Esas 6 o 8 semanas, pues las aguantaré. No necesito morfina. Y yo lamento tener que decirle que tenemos que terminar, porque además esa frase ha quedado perfecta como final, aparte de que el tiempo se nos agotó. Y quizás a partir de ahí sí que nos deberíamos plantear incluso qué es lo que hacemos después de morirnos, ¿no? Porque claro, si todo se acaba aquí, fíjate qué tristeza, ¿no? Eso sería tema de otra conversación y de otro programa, como hemos abordado en otras ocasiones en Preguntas y Respuestas. Le agradezco sinceramente que haya estado con nosotros y que nos haya ayudado a entender algunas cosas. Necesitamos reflexionar más, por supuesto, y necesitamos aprender muchas más cosas, pero han tenido ustedes la oportunidad de ver que hay profesionales ya en España que siguen el modelo terapéutico marcado por el Dr. Hammer. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden que la cita es de nuevo mañana en la...